Y bueno, y con esto terminamos la materia y nos queda una clase más presencial para los grupos que faltan y no me acuerdo, ya después creo que tenemos el examen. Si quieren, para el examen yo les puedo armar un múltiple choice de práctica en el aula, así tienen idea más o menos cómo podría llegar a ser el examen, así que si quieren se los armo, si no quieren no se los armo. Díganme ustedes que si quieren lo hago. Así que bueno, díganme y se los Sí, nos vendría bien, creo. Sí, si podés hacerlo, dice también. Sí, por favor. Bueno, después se los armo. Respecto de lo que les voy a tomar para justificar y demás, es un poco lo que les dije el otro día. En el caso del modelo ISLM, por ejemplo, les voy a decir, no sé, estoy pensando, el gobierno nacional decidió no invertir más en la infraestructura en el país, ¿no? Entonces les voy a decir, bueno, tomando en cuenta esta situación, a partir del equilibrio del modelo ISLM, considerando, por ejemplo, tipo de cambio fijo, explique qué política es y qué efectos tiene. Entonces lo que ustedes tienen que hacer ahí es decir, bueno, la no inversión en infraestructura es una política fiscal ¿de qué tipo? ¿Expansiva o contractiva? Si yo no invierto Contractiva. más... Contractiva, ¿por qué? ¿Qué baja? El gasto público. El gasto público. Bueno, entonces contractiva. Quiere decir que si es una política fiscal contractiva, ¿quién se mueve en el sistema? ¿Y para dónde? IS. ¿La IS para dónde? Para la derecha. No, para la izquierda. Para la izquierda. Bueno, no sé. Claro, o sea que ahí están poniendo una contracción fiscal, muevo la curva IS para la izquierda y yo les estoy diciendo que están en una economía con tipo de cambio fijo. Y ustedes lo que van a tener que explicar es qué pasa ahí. Si esa política es que genera en el sistema y si es efectiva o no bajo un tipo de cambio fijo. ¿Me expliqué? Que si se fijan, es las mismas situaciones que ustedes tienen en la Filmina, nada más que yo lo que voy a hacer es les voy a poner algo que haga el gobierno, que haga este gobierno, que haga otro, y ustedes van a tener que determinar qué curva mueven y a partir de eso analizar el sistema. ¿Se entendió? Profe, sí. Cuando decís que genera en el sistema, ¿te referís a la renta y a la tasa de interés? A todo. Y al tipo de cambio. Ok. Y el tema de si es efectiva o no. Si yo te digo que es una política fiscal con tipo de cambio fijo, vos que ya vas a saber de entrada. Fiscal con fijo funciona. Muy bien. ¿No? Alguien que se aprendió el versito. ¿Cómo era? Yo no pude ir a la clase anterior. Fiscal con fijo funciona. Ok. Es la regla memotécnica fácil que encontré yo. Sí, vos lo que tenés que hacer, mirá la última clase. A ver, vamos a tratar de, no sé cómo hacer para usar un pizarrón acá. ¿Esto tiene pizarrón? ¿Alguien sabe? Nunca sé cómo se usa. No, pero si no, abrite un Paint en la compu. ¿Un paint, el de las fotos, decís? Sí, sí. Uy, pará que hice un quilombo acá. Espérame. Paint. Pero había un pizarrón antes. Creo que se llama Google Jam, pero es lo mismo que el Paint. Ay, ¿por qué esto no me gusta cómo está? Espérame. Espérame, cacho en 10. Lo que pasa es que... Bueno, vamos a intentar hacer algo acá. Espera que me perdí. Tengo tantas ventanas abiertas. Tengo un despelote bárbaro acá. Fede, decís vos. Sí, sí. Si el tema es que no sé ni cómo le agrando la... No, ahí es donde dice pinceles. Pinceles. Ahí va a la derecha un poquito. Sí, y ahí elegís el tipo de grosor. Guau.
Y ahí a la izquierda, que viste que tenés como una barrita vertical. A la izquierda. No, abajo, en la mitad de la hoja. Más abajo, Acá. más abajo. No, no, más abajo. A la izquierda. Pon el mouse todo sobre la izquierda. Más. Acá. Eso. Y ahí vos lo bajás la línea para hacerlo más finito. Ah, no, está bien, a ver. Voy a decir que. No, pero ves, sigue estando finita. No, pero ahora no, dejalo ahí y agarrá. Y agarrá Ahí el está, coso. ya Ahí. está, ya entendí, listo. Bueno, en la clase pasada, para quienes no estuvo, bueno, no me sale muy bien dibujar con esto. Acá que teníamos sobre el eje X, ¿quién se acuerda? La tasa de interés. No. Ingresos. Teníamos tres La líneas. renta. Ah, sobre el eje X. El ingreso, Sí. sí, la renta. Bueno, me salió medio torcida la última línea. Ahí está. Bueno, acá teníamos la renta, ¿no? ¿Y acá qué teníamos? ¿Tipo de cambio? No, La tasa internacional. teníamos, en verdad, la local. Esto era el mercado de capitales. ¿Esto qué era? La que viene así, con pendiente negativa. La IS. La IS y esta era la LM. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y Sí. nosotros decíamos que partíamos del equilibrio, que esto era el I de equilibrio. ¿Está bien? Y esto era la línea de movilidad de capitales o mercado de capitales que dependía de qué? De la tasa de interés. Y decíamos qué de la tasa de interés. Que tenía que ser igual a internacional. ¿Por qué tenía que ser igual a internacional? Ahí no sé, no me acuerdo. Bueno, ¿quién fue el que preguntó de esto que no estuvo la clase pasada? Yo, Marcos. Bueno, Marco, la clase anterior cuando yo expliqué políticas, cuando expliqué el modelo ISLM con tipo de cambio, ¿estabas? No, pero hasta ahí creo que he sido igual. Bueno, el tema es así, vos tenés dos maneras de mirar este sistema. Una manera por tipo de cambio, entendiendo que el tipo de cambio lo tenés que interpretar no como pesos por dólar, sino como dólar por pesos. Sí. ¿Me explico? Al revés de lo que lo vemos nosotros. Que esa manera es un poco más compleja porque siempre nos tara el hecho de que si baja, vos decís, no, pero si baja porque sale 1300, y yo te digo, no, si baja porque sale 1700, no 1300, y ahí se arman los despelotes. Y la otra forma, que tiene contenido el tipo de cambio de alguna manera, es mirarla por lo que denominamos el mercado de capitales, o la movilidad de capitales. ¿Por qué? Porque en una economía abierta, ¿qué pasa con el capital financiero? Si yo estoy en una economía abierta, ¿qué puedo hacer yo con el capital? Con la plata que tengo en un lado y en el otro. Lo podés ir moviendo. La puedo ir moviendo por distintas partes del mundo. Claro. Y si yo puedo mover la plata por distintas partes del mundo y tengo capital, ¿qué es lo que me va a definir a mí si muevo o no el capital de un determinado lugar? La tasa que te ponga. La tasa de interés. Porque la tasa de interés es lo que yo gano por aportar mi capital. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy mirando cómo se mueven los capitales, en definitiva, y atrás, lo que estoy mirando también es el tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo voy a mirar un sistema que va a tener la curva IS, que es el que abarca todo lo que son las políticas fiscales, que estaba relacionada básicamente con la ecuación del PBI. Perdón, pero me cuesta esto, ¿eh? No es tan fácil escribir con... ¿Cómo era la ecuación del PBI? Perdón. ¿Cómo era la ecuación del PBI? Era el consumo más la inversión Más gasto público. más gasto público, Más Y la expo. balanza Más comercial. la balanza comercial. sí, más las X menos las M, ¿no? Bueno. Esta curva me va a describir la IS, dijimos que describe el mercado de bienes y servicios, que está asociada a todas estas variables. ¿Y la curva LM a quién está asociada? Al mercado Mercado del dinero. Dinero. Al mercado de dinero. Entonces tengo tres curvas. Una curva que me describe el mercado de bienes y servicios, la otra curva que me describe el mercado de
del mercado monetario y otra curva que me describe el mercado o la movilidad de capitales. Entonces, en un equilibrio, mi economía local, yo lo que voy a decir es que ese mercado de capitales va a estar en equilibrio con la demanda y oferta de dinero y con el bienes y servicios, si la tasa de interés local al menos se equipara, o sea, coincide, por eso está acá, R es tasa de interés, con la tasa de interés internacional. ¿Por qué yo podré decir eso? ¿Por qué asumo eso? ¿Qué pasa si la tasa de interés internacional es más alta que la tasa de interés local? Se me van los capitales. Exacto. Y si es a la inversa, ¿qué pasa? Tengo muchos capitales. Me entran capitales. Entonces, eso en definitiva te impacta en la ida y venida de dólares, o sea, en la entrada y salida de dólares, y por ende te impacta en el tipo de cambio. ¿Estamos? Entonces es más fácil analizarlo desde ese lugar. Entonces, lo que vimos la semana pasada estaba asociado a este modelo. Y ahora voy a proceder a abrir la presentación, que va a ser más fácil, porque si no terminamos más. Bueno, y en ese modelo lo que analizamos es cómo ese sistema se comporta en dos situaciones. En tipo de cambio fijo y en tipo de cambio flexible. O flotante, digamos, como lo quieras llamar. Significa que no tenés intervención. Entonces, ¿se ve ahí? Sí. Bueno, Sí. entonces, acá por ejemplo decís, una expansión monetaria con tipo de cambio fijo en una economía abierta. ¿Está bien? Economía abierta, ¿por qué? Porque estoy asumiendo la movilidad de capitales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, parto del equilibrio, que es el punto A, donde se supone que tengo la R que coincide con, o sea, la tasa de interés internacional coincide con la local, el mercado de bienes y servicios con la línea azul y el mercado monetario con la línea roja. Si yo digo que hay una expansión monetaria, ¿qué va a significar esa expansión monetaria? ¿Qué curva se mueve y hacia dónde? La LM a la derecha. Se va a la derecha. Ahora, ¿qué pasa? Si yo expando la LM hacia la derecha, ¿está bien? ¿Qué es lo que va a pasar supuestamente con la tasa de interés local? Va a ser menor. Va a ser menor. Y si es menor, ¿qué pasa con los capitales? Si es menor respecto a la tasa de interés internacional. Se van a ir. Entonces, quiere decir que yo voy a tener una demanda de dólares para salir de la economía, ¿está bien? Y voy a tener que pagarla con esos pesos que yo generé. Pero si yo hago eso, ¿qué no estoy manteniendo? Si yo tengo que tener un tipo de cambio fijo. Se me está moviendo el tipo de cambio. Entonces no puedo hacer una expansión monetaria. Lo que tengo que hacer es mantener el nivel de la LM en el mismo lugar donde estaba. O sea que una expansión monetaria no me sirve porque al bajar la tasa de interés me saldrían dólares y a mí no me permite mantener el tipo de cambio en los niveles que tengo. Entonces por eso decimos que una expansión monetaria en verdad va y viene, porque a mí no me sirve tenerla, porque si yo expando monetariamente y bajo la tasa de interés, se me van a ir los dólares y yo necesito que se queden. Okay. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Eso con una política de tipo monetaria, o sea, con una política monetaria, ya sea expansiva o restrictiva, con tipo de cambio fijo, no son efectivas, o sea, no provocan ningún beneficio para el país, al contrario, lo ponen en una situación negativa, porque vos siempre tenés que tener la misma cantidad de dólares con la misma cantidad de pesos, para que se te sostenga ese tipo de cambio. Claro. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy con un tipo de cambio fijo, pero aplico una política fiscal? ¿Qué significa que aplico una política fiscal? ¿Que quién se me va a mover hacia la derecha? La IS. La IS. Pero puede ser hacia la izquierda también, ¿no? Pero yo te estoy diciendo que estoy aplicando una expansión, Ah, una bueno. política fiscal expansiva. Sí, te puedo decir, como te puse el ejemplo de recién, yo recién dije qué tipo de política es y yo les digo, se reduce el gasto en infraestructura. Claro. Es una política fiscal contractiva. Bueno, acá está el caso inverso. Podés practicar el caso contrario, o sea, ustedes practiquen todos. Yo les doy uno, la lógica la tienen que aplicar a todos. Bueno, yo parto del punto A. Si yo genero una política fiscal expansiva,
como bien dijeron, la curva se corre hacia la derecha. Sube la tasa de interés del país local. ¿Qué pasa? Entran capitales. Entran capitales. Si me entran capitales, ¿qué significa? Que ¿qué me empiezan a abundar? Dólares. Los dólares. Y si yo estoy en tipo de cambio fijo, ¿qué tengo que hacer? Devaluar. Tengo que devaluar, ¿para qué? Para volver a equilibrar y volver al mismo nivel de tipo de cambio. Entonces, una política fiscal que expande, lo que hace a su vez es expandir la masa monetaria. ¿Para qué? Para poder volver al equilibrio. O sea, yo tengo que volver a la misma condición donde R es igual a R'. ¿Puedo decir algo, Olis? ¿Quién es? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Aparecí. ¡Te robaron la rueda! Me asustó, sí. Gracias por recordármelo. Chicos, solo para, porque fue un tecnicismo, pero solo para no cometer errores. O sea, no es que hay que devaluar porque es tipo de cambio fijo. Hay que reimprimir en todo caso, hay que imprimir para mantener el tipo de cambio. Pero no sé que no llegué a ver quién lo dijo. Yo, pero bueno, sí, es emitir dinero. Por eso digo, no es lo mismo. Por eso digo, conceptualmente, Sí, tenés que decirlo bien porque lo vamos a corregir bien en el parcial. Digo, no es, o sea, tenés que imprimir para poder mantener ese tipo de cambio fijo. No es una devaluación. Podríamos devaluar, por ejemplo, si te van dólares y vos tenés tipo de cambio flexible, digamos, ¿no? Es una devaluación. En este caso no es una devaluación, es una impresión para mantener ese tipo de cambio fijo. Sí, que bueno, por ahí podés devaluar también un poco y dependerá cómo hagan las... Se puede, pero digo, no es tipo de cambio fijo, por eso a eso voy. Gracias. Bueno, practiquen la situación contraria. Si yo dijera que hay una política fiscal contractiva, bueno, analicen qué es lo que pasaría. Pasaría exactamente el fenómeno inverso de lo que pasa acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Bueno. La regla memotécnica para el que preguntó, que si te la aprendés, después te cierra el resto, es que con tipo de cambio fijo, la que funciona, o sea, la que genera un efecto real porque te termina produciendo un crecimiento del ingreso, es la política fiscal o una reducción del ingreso, en su caso. Claro. ¿Tá? O sea, es la que realmente efectivamente es esa, porque en la otra te volvés al mismo punto. Claro, no tiene cambio. ¿Tá? O sea, la idea de esto es que te produzca un efecto sobre el crecimiento. ¿Por qué? Porque volviendo acá atrás, si a mí me crece I, como yo trabajo sobre la IS, quiere decir que están creciendo cosas acá. Y en ese crecimiento que están creciendo en ese modelo, están creciendo por un lado las exportaciones, ¿está bien? Pero también está creciendo el consumo y también está creciendo el gasto público. Y otra cosa, siempre que crece el gasto público es un multiplicador de la economía. ¿Por qué? Porque esa plata va directo generalmente a inversiones de infraestructura, que apuntan claramente a industrias que son multiplicadoras de la economía. La industria de la construcción es una industria multiplicadora de la economía. Entonces, por eso cuando se invierte en gasto público, por ejemplo en infraestructura, eso genera un crecimiento real. También dijimos que para yo generar este gasto público, ¿qué tengo que obtener? Ingresos. ¿Y de dónde vienen esos ingresos? Impuestos, mayoritariamente. O... Deuda. O... Exportaciones. Exportaciones. Ah. Exportaciones. O sea, la realidad es que yo tengo que generar lo que dijimos, recursos de qué tipo. G, más. No te pide préstamo. Algo más. Y no pido deuda. Cuando yo hablo de generación de recursos genuinos, hablo de una actividad que me genere un ingreso y que ese ingreso me quede positivo. Ejemplo sencillo, que es el que damos siempre en este país. El agro genera granos, los exporta, porque hubo una generación genuina de un producto, lo vendió, tiene una ganancia y eso ingresa. Eso es ingreso genuino. ¿Tá? Ahora, si yo tomo deuda para cubrir ese gasto público, lo que tengo que tener es o la perspectiva de que voy a tener un ingreso genuino para pagarlo,
o que voy a tener que tomar más ingresos, más deuda pagándolo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, voy Bien. rápido porque... Bueno, acá está el tema de las conclusiones. La otra situación es, de vuelta, vos analizás con el mismo sistema, la IS, la LM la movilidad de capitales o el mercado de capitales, como lo quieras llamar. La diferencia es que acá estás en un sistema, ¿cómo es que se dice? De tipo de cambio flexible. ¿Qué significa tipo de cambio flexible? Que te lo marca el mercado, el tipo de cambio. Sí, pero ¿qué significa? Que hoy vale 1 y mañana vale ¿cuánto? Otro valor que no sea 1. ¿Y quién lo determina ese valor? Mercado. ¿En Mercado. base a qué? Oferta y demanda. Exactamente. En base a la oferta y la demanda. ¿Este caso es el mismo que este? No. Bueno, entonces acá tenemos una contracción monetaria con tipo de cambio flexible en una economía abierta. Cuando digo un país pequeño estoy hablando de una economía como la Argentina, está bien, como un país como nosotros. Los países grandes son la Unión Económica Europea, Estados Unidos, China y Rusia, por poner así 4 grandes nombres. Nosotros somos economías más pequeñas. Bueno, y acá lo que ocurre, en este caso decimos que es una contracción monetaria. Disculpen, ¿no? ¡Oh, mamita! Me agarró el ataque a este. Bueno, en una contracción monetaria, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a correr la LM hacia la izquierda, ¿está bien? Pero yo estoy en un tipo de cambio flexible o flotante, o como lo quieran llamar, o sea, libre, ¿está bien? Nadie interviene en el mercado. Si yo hago una contracción monetaria, me desplazo hacia el punto este B que está acá. Sube la tasa de interés local. ¿Qué va a pasar? Entrada de capitales. ¿Por A ver. qué? Porque va a ser mayor la tasa de interés local que la internacional. ¿Y eso qué me produce localmente? Si a mí me entran muchos dólares, ¿qué pasa con el tipo de cambio acá? Se me aprecia, empieza a bajar. Se me aprecia. Y si se me aprecia, ¿qué pasa en la IS? ¿A mí me conviene estar apreciado en el tipo de cambio? ¿Qué significa que yo estoy apreciado en el tipo de cambio? Que no sos competitivo. ¿Por qué? ¿Por qué no soy para exportar? Porque tus productos son caros Bien, en el exterior. exactamente. Entonces, si yo aplico una política monetaria contractiva, subo la tasa de interés, me entran muchos dólares y mi tipo de cambio se aprecia, quiere decir que en pesos por dólar sale más barato, ahí sí, o sea, en vez de salir 1.700 sale 1.100, 1.900. Eso hace mis productos más caros. Y yo pierdo competitividad, porque cuando salgo... Como lo que pasa hoy en día, Isa. Claro, cuando salgo a competir al mercado, soy más caro. Y si yo soy más caro, me vuelvo más caro afuera y me vuelvo más caro ¿a dónde también? Acá. Adentro. Y si yo me vuelvo más caro adentro y soy más barato afuera, ¿qué empieza a aumentar hacia adentro nuestro? Las importaciones. Las importaciones. Y si empiezan a aumentar las importaciones, ¿qué empieza a pasar en un momento con los dólares? Se empiezan a ir. Se empiezan a ir. O sea, primero llegan, me suben el tipo de cambio, me aprecian, me suben el tipo de cambio en términos de dólares, ¿no? O sea, me vuelve más caro, eso lo quise decir. Lo aclaro porque siempre manejamos la dualidad esa que es complicada. Yo valgo más caro, entonces no me compran afuera, pero además de afuera entran acá porque pueden ser competitivos, son más baratos, pero para pagar esas exportaciones yo tengo que mandar los dólares para afuera, ¿está bien? Entonces, si empiezo a mandar los dólares para afuera, en un momento que se me va a desequilibrar. La balanza. La balanza. Ahora, yo como política, tengo que tomar una política frente a eso. Entonces, fíjense que acá lo que hacemos es, yo primero
contraigo la monetaria, me empiezan a ingresar dólares, pero como esos dólares me aprecian y yo tengo que volver a un equilibrio para que no me saquen, no generar un problema en la balanza comercial, lo que tengo que hacer también es contraer la curva, la IS. ¿Pero para qué la voy a contraer? Se va a terminar contrayendo sola, en verdad. Se va a contraer porque justamente lo que yo tengo que lograr es que no se me vayan los dólares. Tengo que volver a lograr equilibrar ese tipo de cambio. ¿Está bien? Y ese equilibrio se va a lograr como justamente contrayendo la IS, que va a venir la contracción por el lado de ¿dónde? De la balanza comercial por un lado, y también va a venir por el lado del consumo. ¿Por qué va a venir por el lado del consumo? ¿Por qué se va a ver afectado el consumo en una situación de este tipo? ¿Cómo fue la pregunta? Si yo traigo dólares, me aprecio, y empiezan a entrar las importaciones, quiere decir que los productos de afuera son más baratos que los productos locales. La pregunta es, ¿por qué también eso empieza a afectar al consumo? Menos trabajo, supongo, menos renta. ¿Menos qué? Menos trabajo, menos renta. ¿Por qué menos trabajo, menos renta? Porque empezás a producir menos vos y en realidad estás trayendo todo afuera. Exacto, entonces, ¿qué pasa con la mano de obra local que tenés empleada? Y empieza a bajar. ¿Y eso le baja la renta a quién? A los que consumen. Claro, a todos. Entonces, a todos, sí, porque empieza a bajar primero, o sea, la inversión directamente se te anula. ¿Estamos de acuerdo con eso? El consumo también te empieza a bajar. Esto se te empieza a bajar, o sea, empezás a dejar de tener recursos genuinos. La inversión se te para, porque te dicen, ¿para qué voy a invertir si afuera son más baratos que acá? Entonces me convierto en importador, en vez de generar una remera acá, traigo importadores. Y por ende, como vos dejas de invertir y no hay actividad local, el consumo te baja porque baja el ingreso disponible de las familias. Entonces esto te cae. Entonces, por ende, ahí te contrae la IS. Y de vuelta volvemos al equilibrio. Entonces, en una economía con tipo de cambio flexible, lo que funciona es la política monetaria, no la política fiscal. ¿Está bien? Bueno, y Perfecto. te dejo para que analices la política fiscal con tipo de cambio flexible. Bien, ¿Está? bien, bien. Bueno. Eso léanlo y cualquier cosa, la clase que viene me preguntan.